bienvenido a Pescadores de Hombres. Como siempre te habla aquí tu hermano Julito, que los saluda desde lo más profundo de su corazón. Le envío un abrazo y un cordial saludo a todos. Hace un mes no pudimos grabar, pues cuestiones de trabajo, cuestiones de horario, pues no nos permitió grabar. Pero aquí estamos de vuelta y estamos de vuelta con un tema muy lindo, muy peculiar, el sobre de la iglesia. Pero antes de comenzar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como empezamos a decir, hermanos, vamos a comenzar nuestro tema de la iglesia. Y nos preguntamos siempre, ¿existe una iglesia? ¿Cuál es esa iglesia? Que yo quiero yo quiero ser parte de esa iglesia. Estas son las preguntas que nos hacemos. Para buscar la base a esta pregunta, tenemos que buscar también si existe una jerarquía, si existen los sacerdotes, obispos y diáconos. La Biblia claramente nos da la descripción de la iglesia desde la fundación hasta el presente. En el próximo tema aclararemos la base y el fundamento de la iglesia, con todo detalle utilizando las Sagradas Escrituras. Jesús creó una iglesia a la que él quería que nosotros sigamos a pie a la letra. Sin cambiar ninguna doctrina, se instituye 7 sacramentos que esa iglesia utiliza para tener la comunión con Jesús. Tenemos que buscar los significados que son, ¿qué significa iglesia? La iglesia es una asamblea de personas, el pueblo de Dios reunido en torno a Él. Cristo comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, el Evangelio, llevando el reino de Dios a la tierra. ¿Qué significa católico? Pues católico significa universal, con adjetivos infalibles, verdaderos o de fe divina. Cuando vemos en Efesios, que vamos a estar leyendo mucho del capítulo de Efesios, en la Sagrada Escritura, cuando vemos la palabra cuerpo, significa iglesia. Sabemos que Cristo es la cabeza de esa iglesia y el cuerpo es la iglesia. Por eso es que cada vez que leemos Efesios y vean la palabra cuerpo, acuérdense de que significa iglesia. Y desde ahí vamos a ver si existe una verdadera iglesia. Comencemos con la primera pregunta. ¿Existe una iglesia? Buscamos en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Efesios 4, del 4 al 6. Dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamado, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Vemos que hay una sola iglesia, un solo espíritu, una sola fe y un bautismo y un solo Dios. ¿Cuál es esa iglesia verdadera? Siempre nos preguntamos cuál es esa iglesia verdadera. Hoy en día hay 76,000 iglesias que se pronuncian que tienen la verdad. Pero sabemos que solamente hay una verdadera. Y yo quiero pertenecer a esa verdadera. Veamos que en la Biblia no sale la palabra iglesia católica. Ojo, la palabra iglesia católica no sale en la Biblia, sino sale el sinónimo de la iglesia, que significa universal, que es sumisión. Marcos
capítulo 16 y versículo 15. Dice, y les digo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Una misión universal. Eso es católico. Universal. Ir al mundo entero a proclamar la palabra del Señor. La iglesia fue fundada por el mismo Cristo, sabiendo que Él no estaría mucho tiempo en la tierra y poniendo como encargado a Simón Pedro. En el capítulo que todos debemos saber, donde se fundó la iglesia, Mateo 16, versículos 18 y 19. Mateo 16, versículos 18 y 19. Y dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En singular. ¿Escucharon mis hermanos? En singular. Edificaré mi iglesia. No dice mis. Así que Jesús dejó una sola iglesia. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, todo lo que tú perdones en la tierra será perdonado en el cielo. ¿Oyeron eso, mi hermano? ¿Oyeron eso? Vamos más adelante. Vamos con Juan capítulo 21, versículos 15 en adelante. Aquí, en estos versículos, Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me ama? Tú lo sabes, Señor. Yo te amo, yo te quiero. Apacienta mis ovejas. Así le dice el Señor. Ese es el encargado. Lo que hoy en día decimos, Papa. Le dio la llave a Pedro, jefe de la iglesia de Cristo, porque él sabía que físicamente él no estaría en la tierra y que Jesús hizo una iglesia visible. Visible, hermanos. Apacienta mis ovejas, porque nos vamos a salir del camino. Y el trabajo de Pedro fue mantenerlo hacia Cristo, llevarlo para atrás hacia Cristo. Eso incluyendo los sacerdotes, obispos y los diáconos, y nosotros los laicos nos vamos a caer. Y el trabajo del Papa es apacentar a las ovejas. En ese pasado versículo vemos como Jesús contundentemente le da el poder a Pedro sobre la iglesia, como dije yo, y le entrega las llaves y le dice, todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Un fuerte mensaje que le da a Pedro. Nuestro Señor le da un fuerte mensaje diciéndole, Pedro, tú eres el jefe, tú eres el encargado, tú te vas a caer también, te vas a caer. Pero tu trabajo es traerlo para atrás a la iglesia. No cambiar ninguna doctrina que llevamos 2000 años de doctrina. El significado de papado son los sucesores de Pedro, el vicario de Cristo. Ya vemos que hay un jefe en la iglesia que Cristo instituyó. Ahora, vemos si hay una jerarquía en la iglesia. Conocemos con los obispos, diáconos y sus cargos. Comencemos con eso. Buscamos Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús
que están en Filipos, con los episcopos y diáconos. ¿Qué significa episcopos? Hermanos, significa obispos. Obispos. Tenemos obispos y diáconos ya desde la Biblia. También podemos buscar en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 8. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 8. ¿Es cierta esta afirmación? Si alguno aspira a cargo de episcopo, desea una noble función. Es pues necesario que el episcopo, o sea, obispo, sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalitario, apto para enseñar, ni bebedor, ni violento, sino moderador. Enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos, con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, no sea que, llevado por la soberbia, caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de afuera para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, sin dados a beber mucho vino ni negocios sucios. Vamos a buscar los sacerdotes. Si está en la Biblia, busquemos los sacerdotes. Y vamos a utilizar el Nuevo Testamento para saber si de verdad los sacerdotes están en el Nuevo Testamento, que nos dicen, no, los sacerdotes eran los levíticos en el Viejo Testamento. Vamos a ver. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los presbíteros, ¿qué significa presbíteros? Significa sacerdotes que ejercen bien su cargo, merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Hechos, capítulo 20, versículo 17. Desde Mileto envío a llamar a los presbíteros, a los sacerdotes de la iglesia de Éfeso. Aquí vemos que existe una jerarquía en esa iglesia que nuestro Señor fundó. Buscamos en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los presbíteros, los sacerdotes, que ejercen bien su cargo, merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. Lo volvimos y lo repetimos. Hebreo, capítulo 13, versículo 17. Obedeced a nuestros dirigentes y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosas que no os traería ventaja alguna. Seguimos con Romanos capítulo 16, versículos 16 al 18. Saludaos los unos a los otros con el beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Os ruego, hermanos, que os guardéis de lo que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre.
y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. Cuando dice saludados de las iglesias, hablamos de la iglesia de Éfeso, la iglesia de los Corintios, de los romanos. Es la misma iglesia, es una. Como hoy en día vemos la iglesia de Estados Unidos, la iglesia de Roma, la iglesia de Sudamérica, de cada país de Sudamérica. Es la misma iglesia universal, católica, apostólica, pero ordenado por el obispo o cardenal de esa región. Nos dice Pablo en la carta de los Romanos que no se deje suscitar por divisiones los escándalos contra la doctrina que habéis aprendido. ¿Cuál es la que hemos aprendido por 2000 años que tanto nos critican? Hermanos, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Vemos que en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Me maravillo de que, abandonado a que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Un evangelio según yo. Si no, no queremos escuchar el evangelio según Cristo, que dejó la iglesia por 2000 años, que permanece en ella por 2000 años. Pero, aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciará un evangelio distinto de que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa sea anatema? Sea maldito. Significa sea maldito. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto de que habéis recibido, sea anatema. Pablo nos dice 2 veces, tenemos que seguir la iglesia de Cristo. Nos dice claramente, no podemos desviarnos. No porque yo creo que el evangelio dice esto y es a mi manera. Quiero escuchar a Cristo a mi manera. Quiero escuchar lindas canciones porque las canciones son las que me llenan. Pero no tiene a Cristo completamente como la Eucaristía. Plenamente tiene a Cristo la Eucaristía. Es un mensaje fuerte, hermanos. Vemos la imposición de manos. Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibiera el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículos 2 al 3. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, sepárenme ya de Bernabé y a Saulo para que la obra a la que os he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les imponieron las manos y le enviaron la imposición de manos. Tenemos que ver quién está en esa iglesia que Cristo fundó. Hechos, capítulo 1, versículos 13 al 14. ¿Quiénes están en esa iglesia? Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés y Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el de Celotes y Judas de Santiago.
Todos ellos perseveraban en oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y es otro tema que yo lo hice, los hermanos de Jesús, que fueron apóstoles, los primos, para los hebreos, hermanos, significaba, podía ser hermanos de sangre y podía ser primos. Y yo le demostré que María era virgen de ese tema. Pero en esa iglesia, hermanos, ¿quién estaba además de los apóstoles? ¿Y quién permanece en esa iglesia hoy en día? Nuestra madre, la madre de nuestro Señor Jesucristo, permanece en esa iglesia. Tenemos que ver que algunas iglesias, incluso los judíos, celebran el sábado, el día de descanso, y ese día se lo entregaban a Dios. Hoy en día hay algunas religiones que todavía hacen eso, pero los apóstoles cambiaron ese día. Esa iglesia verdadera ya no se celebra el sábado, ya no. Hechos, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Estando nosotros reunidos para la fracción del pan, para la Eucaristía. Así que el domingo se reunían para la fracción del pan, para la Eucaristía, lo que nosotros conocemos, la Eucaristía, que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Pablo, que debía marchar el siguiente día, conversaba con ellos y le encargó la charla hasta la medianoche. Ya sabemos que en esa iglesia verdadera se reunían el primer día de la semana, que es el domingo. Ya antes de Cristo, sí, era el sábado. El sábado se le entregaba a Dios. Pero Cristo lo quiso de esa manera. Se reunieron el domingo. ¿Por qué el domingo? Fácil, mis hermanos. Porque Cristo resucitó un domingo. ¿Tú sabías que los primeros papas están en la Biblia? Mateo 16, 18. Ahí tú vas a encontrar a Pedro. San Lino. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 21. San Lino, el segundo papa. El tercer papa, San Clemente. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Ahí tienen los primeros tres papas. Los primeros tres papas que están proclamados en la Santa Escritura. Ay, ¿cuántos has escuchado? No, que Constantino fue que creó la Iglesia Católica. Vamos un poquito más allá. Vamos a hablar un poquito de Constantino y qué fue lo que él hizo. Pero mi pregunta es, si hay en récord papa desde el Pedro hasta hoy, hasta Francisco, un total de 266 papados. Desde Pedro a Francisco. Vamos a empezar con los nombres. San Pedro, del año 33 al 67. San Lino, del año 67 al 76. San Anacleto, del año 76 al 88. San Clemente, del 88 al 97. San Evaristo, del 97 al 105. San Alejandro, del 105 al 115. San Sixto I, del 115 al 125. San Telésforo, del 125 al 136. Y sigue esa lista hasta San Marcelo y por ahí para abajo, que fue San Marcelo fue en 308, 309. San Liberio, que fue el número 36 del año
352 al 366. San Julio del año 337 al 352. Estoy mencionando más o menos los años 300 porque Constantino vino en los años 300. So, ya la iglesia tenía papa. Esa iglesia que Cristo fundó está marcada en la historia, la sucesión de Pedro. Y como dije, hemos escuchado que nos han dicho que Constantino fundó la iglesia católica. Y le pregunto, ¿cómo una persona puede instituir una iglesia si ya la mamá ya era cristiana? ¿Cómo una persona puede instituir una iglesia que ya existía? A veces nos hacemos los ciegos y no queremos aceptar la realidad. ¿Qué hizo Constantino? Lo voy a decir. Él era emperador romano. Él fue que permitió que la Santa Eucaristía pudiese ser libre en predicar y hacer la Eucaristía. Porque antes de eso, los sacerdotes, los obispos y el Papa predicaban en las catacumbas. ¿Qué son catacumbas? Cementerio, a peste, a muerte. Si te cogían, te mataban, te echaban a las fieras en el Coliseo. Si te cogían, te echaban a la fiera en el Coliseo romano y griego. Eso es lo que hacían. Nos mataban. Constantino fue emperador de los años 324 al 337. En el año 382, el Papa Dámaso I fue quien mandó a recopilar los libros escritos. Así se formó lo que hoy llamamos Biblia, que significa biblioteca, a través de San Jerónimo. Se completó en los años 390. San Jerónimo lo tradujo del hebreo al latín. La iglesia tiene como institución 7 sacramentos. ¿Cuáles son? Bautismo, confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, el matrimonio y el sacerdocio. La iglesia es columna y base de la verdad. Como dicen Primera Timoteo 3:15, Primera Timoteo 3:15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna, fundamento de la verdad. La iglesia es columna, base y la verdad. Una verdad más clara que esa no la conseguimos. En esa iglesia hay tradición. ¿Qué nos dice? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Os alabo porque en todas estas cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Y nos dice, ay, la tradición es mala. Y nuestros hermanos evangélicos, perdóname que los tira así, no son evangélicos, que nos tiren y que la tradición es del diablo, que sí. ¿Cuántas veces yo la he escuchado? Y la Biblia te dice lo contrario. Hoy vemos muchos optarán de esa iglesia y de esa fe. Mucha gente se separarán de esa iglesia y de esa fe. De una sola iglesia, una sola fe. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso, hermanos? Se entregan a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. A veces no nos tomamos un minuto
para leer la Biblia. A veces no buscamos esa información. Y cuando venga uno a decirnos, mira, pero es que tu iglesia dice esto, 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 mira, y te usa unos versículos y tú dices, adiantre, es verdad. Pero Cristo nos dejó un libro y todo está escrito en ese libro. Nos mandó a hacer el libro a través de los apóstoles, a través de los escritores. Enseñanza bíblica, bíblica. ¿Cuál es el misterio, fuente y culmen de esa iglesia? La Eucaristía. La primera carta de Corintios, capítulos 11, versículos 23 al 26. Dice, yo he recibido del Señor lo que a mí, ves, le he transmitido. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. ¿Qué sucede si comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor indignamente? Lo vemos en Primera de Corintios, capítulos 11, versículos 27 al 30. Por tanto, el que come el pan o beba de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Qué fuerte, hermano. El centro y culme de la iglesia, del misterio de la misa, es la Eucaristía. ¿Cuántos de nosotros nos confesamos antes de comer el cuerpo y beber la sangre de nuestro Señor? ¿Cuántos de nosotros lo recibimos directamente en la boca? No en la mano. No estamos comiendo a alguien cualquiera, una galleta cualquiera. Somos sagrarios vivos de nuestro Señor Jesucristo. Sagrarios vivos. Tenemos a nuestro Señor dentro de nosotros cuando tenemos la Eucaristía. Debemos recibirlo de rodillas si podemos. Porque entiendo cuando hay gente que no se pueden arrodillar. Pero debe ser de rodilla y en la boca. Porque estamos comiendo nuestro Señor. Y nos convertimos sagrarios vivos de nuestro Señor. Esto se llama celos apostólicos. San Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia, y luego haremos los temas de los padres de la iglesia. Pero San Ignacio de Antioquía en el año 107, antes de ser martirizado, por primera vez llama a la iglesia católica en el año 107. Y si no me creen, busca los que están online. Lo pueden conseguir online. ¿Quién llamó la iglesia católica por primera vez? ¿En qué año? 107. ¿Quién era San Ignacio de Antioquía? Discípulo de Juan, el apóstol de Jesús. Vuelvo con Gálatas 1, versículos 6 al 9. Me maravillo de que ha abandonado a que os llamó por la gracia de Cristo.
os pasáis tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anuncie un evangelio distinto de que hemos anunciado, vuelvo y repito, sea anatema. Y no lo digo yo, no lo dice Julito. No son palabras fuertes mías, sino que está en la Biblia. Como lo tenemos dicho también ahora, y lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto de que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, hermanas, amén a esa iglesia. Claro que podemos decir que hoy en día, porque somos nosotros los humanos, no somos perfectos, hacemos errores, pero la enseñanza sigue igual de los 2000 años. Es de nosotros orar por los sacerdotes, los obispos, los cardenales, el papa, para que sigan llevando el fruto, especialmente por el papa, para que sigan llevando el fruto de nuestro Señor. Hermano, hemos comprobado que Cristo sí creó una iglesia. Lo creó porque quiso permanecer con nosotros hasta el fin del mundo a través de la Eucaristía. Acuérdense de todas esas personas que fueron martirizados, fueron muertos, matados por la fe. Acuérdense de esas personas. Ponte a analizar, hermanos y hermanas. No porque yo vaya a una congregación porque cantan lindo o predican lindo. Ahí está Cristo completamente. Sí, Él va a estar porque Jesús dijo, donde haya uno, dos o más, yo estaré ahí. Pero no está completamente, porque donde tú lo vas a conseguir completamente es en la Eucaristía. Pero antes de poder disfrutar de la Eucaristía, una buena confesión, un amor fraterno, amar a la iglesia, porque Cristo se quiso quedar con nosotros. Pidan por los sacerdotes, porque imagínate, nosotros caemos una vez, ellos caen 2 veces. Pidan mucho por ellos. Hermanos, hermanas, espero que este tema les hayan gustado. Yo tengo un celo apostólico, un celo por la Santa Iglesia Católica, porque es la que Cristo fundó. Es la que Cristo fundó. Y espero que lo disfruten y lo puedan pasar. Dale like a mi canal de YouTube, Pescador de Hombres, y compártelo. Nos pueden seguir en Facebook, Pescador de Hombres, Spotify, YouTube, TikTok, y por email, si nos quiere escribir por email, pescador.d.hombres@outlook.com. Es pescador.d.hombres@outlook.com. Que el Señor los bendiga y lo esperamos en un próximo capítulo. Pasen una linda noche.